Hola, ¿qué tal? Un repaso por la semana que termina hace unos minutos, porque hace unos minutos, después de dar una entrevista exclusiva en RPP, José Luna Morales ha sido apresado, esposado y llevado a la prefectura. No, primero al médico legal y después a la prefectura. El Poder Judicial le ha dictado 34 meses de prisión preventiva a este excongresista y actual regidor. O sea que Josefina Townsend tuvo razón cuando le preguntó a Orresti qué pasaría si, ¿no? Porque resulta que el hipotético vicealcalde está preso y no es inverosímil que el hipotético alcalde, el señor Urresti, pueda estar preso también en este país en donde las carcelerías más o menos se frecuentan, ¿no? Ahora, dicho esto, a mí me parece una temeridad absoluta esto de meter 34 meses preso preventivamente a alguien. O sea, 2 años y 10 meses, sin condena, sin acusación probada, sin proceso. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿En qué país nos estamos convirtiendo? ¿Qué está haciendo el sistema judicial? A mí el señor José Luna Morales no me cae ni me caerá. Pertenece a un partido podrido que se llama Podemos. Y ya sabemos quién es Pepe Luna, el hombre de Telesub, el hombre de las fachadas de cartón, las universidades truchas y los negocios turbios. Claro que sí, pero 34 meses de prisión preventiva, así como si nada. Miren, una cosa es detestar a alguien por lo que pueda representar y otra cosa es convertir la justicia en este circo romano en que se está convirtiendo la justicia en el Perú. Pedro Castillo ha vuelto a meter la pata cuando no. Es una redundancia. Pedro Castillo ha vuelto a meter la pata. Ya, pues Hildebrand, no te pases, no repitas las cosas. Pedro Castillo ha vuelto a meter la pata a través de su indescriptible abogado Benji Espinosa, que ha presentado una tutela de derechos para anular la denuncia constitucional de Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Denuncia que, en fin, está en harapos, está mal hecha, y después vamos a hacer un comentario al respecto. Pero quien es inocente, quien no está manchado, quien no tuvo que ver con las asquerosidades alrededor de el puente Tarata y Petroperú y los negocios de Zarratea y los sobrinos, quien no está manchado, no pretende anular ninguna investigación. Benji Espinosa ha calificado de inconstitucional la investigación. No, la investigación no es inconstitucional. Lo que sería inconstitucional sería la denuncia, pero no la investigación. Eso ya revela, digamos, el aire culposo del señor Castillo y el aire culposo de Benji Espinosa, que está eligiendo el camino más transparente para definir la situación, ¿no? Un inocente no hace esto. Un inocente le aclara a Bruno Pacheco y le aclara Silva y le aclara a todos y dice, esta porquería la hicieron a mis espaldas y aquí están las pruebas y a ver qué dicen, ¿no? No, el otro, en fin, quiere tapar todo con recursos legales y desde luego lo único que hace es un enésimo striptease, un enésimo desnudo y, en fin, las circunstancias cada día están peores para el señor presidente y para su equipo legal. Yo le agradezco a Fernando Rospigliosi su sinceridad, su honestidad, su brutal claridad para decir cosas, ¿no?
A él no le importa que el informe de la fiscal de la Nación sea medio adefesiero y trate de eslabonar testimonios que a veces se contradicen y tenga poca categoría. No, no le importa, en realidad, y lo dice así en su columna. En realidad, en esta situación, dice Rospigliosi, calzan las palabras de un personaje de la última novela de Javier Cercas, que es un famoso novelista español, un policía indignado por la imposibilidad de atrapar a los malhechores por la estulticia de los magistrados, la estulticia, la estupidez. Comillas, cita a Cercas, así, comillas. Así que el país se puede estar yendo a la mierda, que ellos siguen pensando en una puta coma de la Constitución, cuando aprenden que hay que ser flexibles y que son las leyes las que tienen que adaptarse a la realidad y no la realidad a las leyes. Madre mía, ¿no? Es decir, lo que sea, lo que venga a arrasar, Caterpillar, bulldozer, no hay constitución, no hay ley. Y entonces, claro, cuando te pareces a tu enemigo, ¿para qué peleas con él? Cuando vas a ser como tu enemigo, ¿para qué discutiste? ¿Para qué libraste la batalla si al final termina siendo como él? Cochino, malévolo, ¿no? En fin, taimado, ilegal, clandestino, cara cortada. ¿Para qué? Sí, pues, pero eso es lo que piensa la derecha. A la derecha no le importan los modales, nunca, nunca le importó. Wow, cuando leo estas cosas digo, ¿qué está pasando con el Perú? Bueno, con mi país, con mi amado país. El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, madre mía, ¿qué pasará con Cajamarca? El señor Glicerio Eduardo Torres Carranza, todo un ingeniero, ha dicho, comillas, otra vez, comillas, muchas veces queremos violar la ley y la comisión de la universidad ha cumplido la ley, pero en otros casos sí la violamos, como si fuera quinceañera de pueblo joven. ¿Qué cosa? El ingeniero, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, dice, en otros casos sí la violamos como si fuera quinceañera de pueblo joven. ¿Qué clase de degenerado es este? ¿Qué clase de gentuza alberga la Universidad de Cajamarca, la Universidad Nacional de Cajamarca, pagada con impuestos de todos, con dinero del Estado? Bueno. Don Jaime Bedoya, que es un brillante columnista del diario El Comercio, ha escrito una columna en su columna habitual que se llama Disculpe la pequeñez y la ha titulado así, ¿y si Castillo se apellidara Fujimori? Y dice así, si Castillo se apellidara Fujimori, las calles de Lima estarían exigiendo ferozmente justicia ante la corrupción impúdicamente ejecutada en nuestras narices. Pero no. ¿Para qué? Siempre ha sido así. Si Castillo se apellidara Fujimori, las calles saldrían a protestar. No, Jaime, no. Si Castillo se apellidara Fujimori, la derecha, incluyendo tu periódico, aplaudirían, como aplaudieron todos los años. Todos los años. ¿O acaso el año 92 no se supo quién era Fujimori? Y el 93 no se supo quién era Fujimori. Y el 95, el año de la reelección, no se sabía quién era. Y el 97, cuando se tumbó todo e hizo sus necesidades sobre el Tribunal Constitucional y sobre las leyes y la Constitución y la interpretación auténtica del artículo 212 y la abolición del Poder Judicial y el copamiento de las Fuerzas Armadas y las actas de sujeción y los robos de Montesinos y todo eso, no se sabía, claro. Y la gente, la derecha seguía aplaudiendo, sí, claro. Y mucha gente votando, sí, claro. Y el Comercio aplaudiendo. Y el Comercio apoyando. El Comercio solo se separa de Fujimori a mediados del 99, cuando la cosa era ya tan putrefacta que la pestilencia llegó
a La Rifa, a la calle La Rifa, donde está la sede del comercio. Y entonces había que tomar una distancia salvadora, preventiva, judicialmente sabia, ¿no? Y empezaron a tomar. Pero hasta el 99 el comercio avaló todo. Así que si Castillo fuera Fujimori, uy, caray, tendríamos Castillo para rato. Felizmente no es Fujimori. Felizmente no es Fujimori. Y por eso no va a durar lo que duró el dictador que después quiso ser senador japonés. ¿Por qué era japonés? Claro. Y bueno, hablando del comercio, el comercio firma el decálogo de los principios periodísticos establecidos por el Consejo de la Prensa Peruana, que es un decálogo, en fin, que se puede resumir en lo que tiene que ser la prensa, ¿no? Decir la verdad. Y claro, separar la verdad de la opinión. Decir la verdad y separar la verdad de la opinión. Pero, por ejemplo, el comercio pues no cultiva eso. No obedece el decálogo, no cumple con ese principio, ¿no? Se debe la triangulación de coima entre Fermín Silva, Pacheco y Castillo. En realidad lo que dice la información es que se revela o se devela o se transparenta la relación entre Fermín Silva y Pacheco y algunos otros más. Y es un colaborador eficaz, anónimo en la información, el que dice que 30.000 soles fueron para Castillo, de los 50.000 que dio el doctorcito director de la clínica La Luz, el tenebroso director de la clínica La Luz. Pero en lo demás sí hay testigos. Aquí no hay testigos. Un colaborador que ni siquiera tiene nombre, sino que tiene código. En el caso de Jover Silva, que es sobrino, o Jover Sánchez, que es sobrino de Silva, él sí reconoce que fue testigo de la entrega del dinero del señor dueño de la Clínica de la Luz a Bruno Pacheco, 50.000 mangos. Y bueno, más ejemplos, ¿no? Barreto denuncia ilícitos en recorte presupuestal al coronel Colchado. Bien, la señora Barreto, que es la que dice que los inocentes tienen que probar su inocencia, no dice estrictamente la verdad e incurre en un legicidio, porque ella puede, y nosotros estamos con ella en eso, denunciar que el recorte presupuestal al equipo especial que la está ayudando es un recorte sospechoso, encubridor, canallesco, mezquino, que tiene como objetivo justamente entorpecer la investigación, porque al quitarle recursos al señor Colchado y a su equipo, se está quitando la posibilidad de que se descubran más cosas y que se detenga a los prófugos. Totalmente de acuerdo. Lo que no puede decir es que hay ilícitos. No, porque este es un recorte presupuestal del Ministerio del Interior. Es decir, es objetable desde el punto de vista político, pero es inobjetable desde el punto de vista legal. Entonces, este es el problema, la confusión que está sucediendo, que se está repitiendo, que se está dando constantemente entre lo político y lo judicial. Y claro, ahí no nos vamos a entender nunca, porque, en fin, una votación en el Congreso se juzga judicialmente, cuando se trata de los niños, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ese titular, ¿no? Del Comercio también. Juez impone restricciones a Paredes mientras es investigada. Aquí está, juez impone restricciones a Paredes mientras es investigada. Ese titular, en otros periódicos, que no son El Comercio, fue clarísimamente el siguiente. El Poder Judicial le permitirá viajar a la esposa del presidente. Es decir, el pedido básico, el pedido central era que la señora tuviera restricciones de viaje
por 36 meses, que no pudiera viajar, impedimento de salida del país. Y el juez dijo no, puede salir del país, pero habrá otras restricciones, ¿no? Como por ejemplo comparecencia creo que mensual. Y el Comercio titula al revés, titula sobre las restricciones, pero no sobre lo más importante, porque claro, le conviene este titular. Y este periódico, que es, digamos, el vocero ruidoso, la estridencia de la corporación, El Comercio, dice lo siguiente, ¿no? El gobierno de la inmundicia. Esto es el código del Consejo de la Prensa. Los hechos prevalecen, las opiniones son editorial. ¿Sí? Bueno. Se ha dado una ley, se ha aprobado una ley, y la ha aprobado el Congreso, que a nadie le gusta, que tiene el 7 o el 8% de aprobación, otros dicen que es el 6% de aprobación. Se ha dado una ley que tiene que ver con la tenencia paterna, en casos de separaciones o divorcios. Y se han lanzado la Defensoría, siempre boba, y el Ministerio de la Mujer, que cumple con su papel, diciendo esta es una ley absurda, inaceptable. Y nuestro diario amigo, La República, pone un editorial, o lanza un editorial, o publica un editorial que dice así: por insistencia se aprobó una ley que equipara derechos de los progenitores, que equipara derechos de los progenitores en relación a la tenencia de los niños. El tema controvertido es el resultado de homogeneizar un derecho que antes, por lo general, favorecía a las mujeres. O sea, que equiparar los derechos de los progenitores, papá, mamá, derechos iguales, papá, mamá, 50-50, papá, mamá, más o menos parecidos, eso es malo. El tema controvertido es el resultado de homogeneizar un derecho que antes, por lo general, favorecía a las mujeres. Lo escribe el Diario de la República. Lo dice el Ministerio de la Mujer. Me parece bien que lo diga el Ministerio de la Mujer. Me parece mal que la Defensoría del Pueblo haga lo mismo, pero me parece espantosa la posibilidad de que hayamos reducido todo esto ya no a una ideología de género, a una especie de sectarismo de género. Los padres no son iguales. ¿Cómo? No son iguales. La mujer tiene que prevalecer. No, la mujer no tiene que prevalecer. Tiene que prevalecer en la justicia. En algunos casos el hombre puede ser el indeseable, en algunos casos puede ser la mujer. Este tipo de prejuicio casi nazi en relación a que la maldad tiene sexo y tiene colgajo, es de verdad lo que más desprestigia en todo caso al feminismo. Y hay gente que se resiste por este tipo de extremismos, ¿no? La Unión de Gremios. La Unión de Gremios agrupa 151 asociaciones de empresarios, ahí están todos, ¿ah? La Sociedad de Industrias, Confier, ADEX, todo lo que ustedes puedan imaginar. Bueno, la Unión de Gremios ha planteado, ha exhortado al Congreso a priorizar, a procesar la denuncia contra Castillo. Me parece bien, los empresarios toman partido contra Castillo. Es justo, se sienten ofendidos y toman partido. No voy a discutirlo, pero es importante que lo digan, No lo tomaron en otros casos, pero ahora lo hacen. Muy bien.
Hay un representante de los Estados Unidos, de West Virginia, Virginia Occidental, West Virginia, se llama Alex Mooney, muy conservador, pero que ha planteado una cosa muy revolucionaria. Ha planteado que en los Estados Unidos se vuelva al patrón oro. Esto quiere decir que los dólares tengan respaldo en oro físico, que haya una bóveda así descomunal, colosal, en donde el oro respalde la moneda, como lo ordenó Bretton Woods, la reunión de Bretton Woods de 1944, y esto sucedió hasta 1971, cuando Richard Nixon dijo no más relación patrón-oro, no más, se acabó. Y por eso, claro, Estados Unidos puede imprimir los billetes que le dé la gana y, en fin, ahí está, ese es su derecho. Así que no creo que la propuesta de ley de Alex Mooney tenga porvenir, tenga futuro, pero ahí está, y dice mucho, ¿no? Y dice mucho. Sinesio López ha escrito una columna en el diario La República que dice lo siguiente, voy a reseñarla, es breve, muy breve. Para presentar la acusación constitucional contra el presidente, la fiscal de la Nación ha hecho un show ridículo y ha cometido nuevas arbitrariedades. La detención arbitraria de los financistas de la campaña de Castillo y el allanamiento de las oficinas y los domicilios de los congresistas de AP que no votan por la vacancia de Castillo. Castillo y su campaña millonaria, como Keiko Fujimori, López Aliaga, Hernando de Soto, ser financista de las campañas electorales es delito. Han sido apresados también los grandes financistas de las campañas de los candidatos de la ultraderecha. Y claro, estas preguntas que son provocadoras, que son urticantes, que son, digamos, inteligentes y llenas de agitpanca, sí pues nos llevan a pensar, oiga, ¿y no fue un tal Dionisio Romero el que admitió haber sacado 3 millones de dólares de la caja fuerte del BCP para entregárselos a Keiko Fujimori? Y él está libre. Estos pobres diablos deben haber entregado 50.000 soles, 28.000, 12.000, no sé, y están presos. Bueno, sí, pues la justicia en el Perú no es única ni es unívoca, ¿no? La justicia en el Perú es plural, es verdad, es verdad. Ahora, que muchos de estos sinvergüenzas que apoyaron a Castillo esperaban una compensación, una contraprestación a través de licitaciones amañadas, no hay duda, ninguna duda. Ahí están los hechos, las reuniones y las licitaciones sesgadas, eso está clarísimo. El Fondo Monetario Internacional ha predicho para el Perú un crecimiento de 2.7 para este año y de 2.6 para el 2023. El Fondo Monetario Internacional tiene un equipo, tiene un staff de estudiosos, profetas, digamos, profetas del futuro inmediato, y tienen en muchos casos grandes aciertos, por si acaso. En todo caso, 2.7 para este año y 2.6 para el próximo son cifras no muy alentadoras. Con eso no se crea empleo. Con esos porcentajes de crecimiento del Producto Bruto Interno no se crea empleo, se destruye empleo. Y los 300.000 nuevos trabajadores que salen al mercado laboral cada año, claro, se encuentran con las puertas cerradas. Ahora, claro, hay una corriente espectacularmente creciente en el mundo que dice ¿y por qué tenemos que crecer?
Pero en fin, esos lujos, esa sofisticación intelectual está bien para los grandes países, para los países desarrollados, que pueden decir paremos un poco para no destruir el planeta o para no terminar de destruirlo, ¿no? La corriente del no crecimiento, la corriente anticonsumo es una corriente efectivamente dable en países que han llegado al consumo absoluto y al bienestar prodigado por el Estado. En países como el nuestro suena ironía eso, ¿no? El gobierno descarta la paralización de Quellaveco, o sea, del proyecto Quellaveco, ¿no? En fin, ojalá, ¿no? Ojalá. El primer ministro ha sido muy claro en decir que Quellaveco marcha, y lo ha dicho también el ministro de Economía, Curburneo, y lo ha dicho la ministra de Energía y Minas, también, que va Quellaveco. Quellaveco son 5.000 millones de dólares de inversión. Sí, pues ojalá que cumplan. Yo no les creo mucho. No le creo mucho a Aníbal Torres, no le creo mucho a Curburneo, no le creo mucho a la ministra, porque no le han dicho al país lo que todos sabemos, que hay un planteamiento frente a la Autoridad Nacional del Agua que recién va a fallar en un mes. El planteamiento es, cuidado, que Quellaveco nos va a arruinar. El planteamiento viene de los agricultores del Tambo, del Valle del Tambo, porque insisten en que los ríos Titire y Vizcachas, comprometidos en el proyecto Quellaveco, son afluentes del Tambo y van a disminuir notoriamente su caudal al punto de perjudicar la agricultura del Valle del Tambo. Entonces, la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, no se ha definido, no ha dado su fallo, por lo tanto Quellaveco está en veremos. Y porque además Perú Libre ha ganado en algunos distritos mineros, y la vocación de Perú Libre es fregar la minería si puede. Alentar a los comuneros en relación a peticiones desmesuradas, inviables, y por supuesto atizar el conflicto todo lo que pueda para ver si efectivamente la minería se para. ¿Con qué objetivo? Yo la verdad es que no entiendo, no lo entiendo. Pero si yo fuera hipótesis, ¿no? En la hipótesis de que Chile no nos quisiera, en la hipótesis remota de que Chile no fuera nuestro amigo, porque nunca nos ganó una guerra, nunca nos mutiló un territorio, nada, ¿no? Chile es un país santo, ok. Pero en la hipótesis de que Chile no nos quisiera, si yo fuera chileno, si yo fuera parte de la inteligencia chilena, quiero decir parte del servicio de inteligencia, no de la inteligencia, porque bruto soy, pero parte del servicio de inteligencia, si yo fuera un pinochetista contumaz, qué feliz estaría con que Perú Libre haya ganado en distritos mineros. De algún modo los alentaría a alentar a los comuneros para crear más problemas. Y ya de hecho, un grupo de comuneros ha empezado a actuar ya otra vez alrededor de las Bambas a ver si logran pararla. Así estamos. Así estamos. 3 especialistas en Constitución han dicho lo que este modesto periodista trató de escribir de un modo trémulo, inhábil, en su columna el día viernes pasado, ¿no? Esos 3 especialistas son Eloy Espinosa, Saldaña, Oscar Urbiola y Omar Cairo. Los 3 dicen que la acusación de la fiscal es deficiente. Es deficiente. Y, por ejemplo, Eloy Espinosa dice, ha optado por plantear que hay delitos y el camino está lleno de obstáculos. Le está pidiendo al Congreso que salte una etapa de un proceso penal que tiene una etapa de investigación preliminar y después investigación preparatoria y luego recién la acusación.
en más o menos el mismo sentido se han pronunciado Urbiola y Cairo, ¿no? La acusación constitucional está llena de deficiencias, llena de omisiones y pone al Congreso en un disparadero, ¿no? En un disparadero que lo enfrenta a la Constitución, abiertamente al artículo 117. El señor Nakazaki, por obra y milagros de un sector de la prensa, ha pasado de ser el abogado perdedor, casi por naturaleza, a ser una suerte de árbitro definitivo en relación a quién hay que sacar del Congreso, ¿no? Nakazaki ratifica que los niños del Congreso son 12. Sí, ese es el titular del diario El Comercio. Nakazaki ratifica que los niños del Congreso son 12. Caray, Nakazaki. En fin, ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida? Ahora resulta que él decide que no son 6, son 12, porque dice que hay de otros partidos que están votando en contra de la vacancia, en fin. ¡Wow! Y claro, uno entiende en la posición de Nakazaki si lee al columnista Hugo Guerra, al aguerrido Hugo Guerra, porque Hugo Guerra es, igual que Rospigliosi, un hombre que se transparenta con suma facilidad y que nos da los datos clave del pensamiento más conservador del Perú, ¿no? Más conservador y más rabioso. Dice Hugo Guerra: en este contexto, quizá la forma más eficiente de lograr una salida jurídica y rápida al entrampamiento sea que, en paralelo, se investigue y purgue a los niños, y otros congresistas asolapadamente cómplices de Castillo. Purga, ya está. O sea, la correlación de fuerzas del Congreso manejada desde las columnas periodísticas, desde las ocurrencias de la prensa corporativa y desde los deseos, digamos, del almirante Montoya. Sí, el almirante de Latina. Ellos deciden a qué congresistas sacar. Entonces, lo que se propone es simplemente una limpieza del Congreso para que la fiscal de la Nación tenga el camino abierto. Pero eso es querer sacar a un presidente inaceptable con medidas inaceptables. Eso es, como decía al principio del programa, terminar pareciéndote a tu enemigo, ¿no? Y eso es absolutamente absurdo. Bien, llegó la hora de comentarios librescos, que son los que me gustan. Aunque tenía un comentario final que no es libresco y que tiene que ver con el gobierno y creo que es inevitable hacer. Yo no tengo dudas de que el gobierno del señor Castillo es un gobierno que hace daño, nos hace daño, es nefasto. Lo que no podemos hacer es ensuciarnos en un dictamen lleno de parches, hecho por fiscales apresurados, politizados y hambrientos de notoriedad. Pero que tenemos que librarnos del gobierno, no tengo la menor duda. Pero en todo caso, eso es labor del Congreso. Eso es tarea del Congreso. El Congreso es el que no quiere asumir una posición al respecto. Una posición, digamos, corporativa, ¿no? Masiva, suficiente. ¿Y por qué Castillo es inaceptable? Pregunta legítima, ¿no? Primero porque hay sospechas fundadas, fundadísimas de inmoralidad. Creo que sobre eso no hay discusión alguna. Hay sospechas fundadas de inmoralidad en su gobierno, perpetradas desde su gobierno y en algunos casos
por él. Desde luego, hay 2 o 3 casos en donde, digamos, la primera idea de tomar dinero ajeno parece haber venido de las reuniones de Zarratea que él protagonizaba en la oscuridad y en las madrugadas el año pasado. Segundo, porque la incompetencia del gobierno es absoluta. Está regresando o va a regresar o puede regresar la poliomielitis. No tenemos vacunas para la poliomielitis. Hay una omisión gravísima en el sector salud, no solo en el caso de la polio, sino en otros casos clamorosos. El sector salud se cae a pedazos y Perú Libre sigue metido en el sector salud. Acaban de nombrar a un viceministro de Perú Libre. Perú Libre sigue teniendo esa cuota de poder en el Ministerio de Salud que está desatendiendo un sector clamoroso, un sector necesitado justamente de una gestión pertinente y feliz. Y ya no hablemos de la minería y ya no hablemos de la conflictividad social que está exacerbada, ya no hablemos de la inseguridad que es simplemente inmanejable en este momento. Ya no hablemos del grado de desasosiego social que cunde en todas partes por la ineptitud. No podemos comprar urea. Ahora están haciendo la 4ª licitación. Las otras 3 fracasaron. Están haciendo la 4ª. El gobierno que no puede comprar urea. ¿Por qué otra razón? Porque la magnitud de la crisis internacional es gigantesca. Ahora recién muchos empiezan a ver, si no, efectivamente, qué gran crisis. Es que se juntó todo. Se juntó la economía post-COVID y se ha juntado la guerra y se ha juntado la ruptura de una cadena de abastecimientos mundial. Una cadena mundial que se ha roto. Y una cadena financiera que se ha roto y un costo de la energía que se ha ido al cielo. Claro, es una crisis enorme. Nosotros no tenemos todavía la perspectiva porque la tenemos en la nariz, pero cuando nos alejemos vamos a ver que es una crisis gigante. Una crisis de verdad digna de recordar la gran crisis del 2008. Dicho sea de paso. No es necesaria pues una acusación deficitaria de la fiscal, de una fiscal que además parece de verdad patéticamente necesitada de figuración. Que el Congreso actúe, que el Congreso actúe y que Dina Boluarte se comprometa a un gobierno que nos devuelva la razón. Un gobierno viable, un gobierno posible, en donde la meritocracia sea respetada y en donde ciertos valores sean, digamos, absolutos. Sobre Dina Boluarte no pesa sino una acusación banal, con la que se la pretende descalificar, como se hizo con Dilma Rousseff en relación al señor Lula, ¿no? Primero votaron a Lula y como estaba Dilma Rousseff, también había que votarla y usar un argumento idiota. Aquí también. Puede haber firmado algo sobre el club ni sé cuántos, departamental ni sé cuántos, Apurímac, sí, y eso la descalifica para suceder de modo constitucional al presidente. No, pues no. En todo caso, esa sería una salida limpia y clara, limpia y clara. Y me había olvidado de algo importante. Ben Bernanke ha sido merecedor del Premio Nobel de Economía. Ben Bernanke, para decirlo así, al estilo anglosajón, Ben Bernanke fue el jefe de la Reserva Federal, o sea, el jefe del Banco Central de los Estados Unidos cuando estalló la crisis del año 2008, la crisis de la que acabo de hablar. Esa crisis espantosa que
sucedió cuando la burbuja inmobiliaria reventó. ¿Y por qué reventó la burbuja inmobiliaria? Porque los bancos cochinos habían hecho lo que ustedes no imaginan. Habían convertido las hipotecas basura en grandes capitales ficticios. Todo era basura. Eran capitales tóxicos, inventados por los bancos para ganar más, simplemente. Y claro, cuando quebró Lehman Brothers, que era el cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos, estalló la crisis. Bueno, Ben Bernanke, que era jefe de la Reserva Federal, fue uno de los que contribuyó a la gran salida, socializar la crisis. Es decir, cuando los banqueros ganan mucho dinero, ese dinero es para ellos. Pero cuando viene la crisis, no, tú me sacas del apuro. Y entonces se vuelven nacionalistas, se vuelven estatistas. Y claro, Estados Unidos imprimió 700.000 millones de dólares para solucionar el asunto, para tapar el asunto. Y Ben Bernanke fue uno de los más, digamos, elocuentes defensores de esa medida parche. 700.000 millones. Por supuesto que los banqueros recibieron su dinero, la cosa se normalizó y después todo volvió casi a lo mismo. Hubo regulaciones nuevas, mentira. Al final se gastaron como quisieron el dinero y volvemos a lo mismo, no aprendemos. Y a él le dan el premio Nobel. Claro, se lo ha ganado junto a otros dos norteamericanos que sí han hecho méritos académicos sobre la crisis. Bien, ahora sí los comentarios. No sé si me queda tiempo. Sí, me queda tiempo. Este libro es una delicia. Se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Es de una autora norteamericana que es Frances Stoner Saunders. Este libro. Y claro, nos cuenta de un modo pormenorizado, yo diría que hasta pesadamente pormenorizado a veces, cómo es que en la Guerra Fría los Estados Unidos entienden perfectamente que la guerra es de valores, es cultural. La hegemonía que va a prevalecer no va a ser la de las armas, sino la de las ideas y la de la estética. Y entonces la CIA tiene que ver con muchísimos financiamientos extraños, revistas, libros, editoriales, exposiciones, corrientes de arte. Sí, claro. Y por ejemplo, algunos dirán, como modestamente alguna vez me he preguntado, ¿por qué Jackson Pollock, el pintor abstracto, es tan famoso? Claro, porque era una industria. Y aquí les voy a leer un párrafo. En relación con el expresionismo abstracto, Jackson Pollock, exactamente, representante, en relación con el expresionismo abstracto, me encantaría decir que la CIA lo inventó por completo, solo para ver lo que pasaría mañana en Nueva York y en el centro de Soho, decía medio en broma, medio en serio, Donald Jameson, un miembro de la CIA, antes de pasar a una explicación más sencilla de la participación de la compañía. Nos habíamos dado cuenta de que era el tipo de arte que menos tenía que ver con el realismo socialista, y hacía parecer al realismo socialista aún más amanerado y rígido y limitado de lo que en realidad era. Y esa relación se aprovechó en algunas de las exposiciones. Moscú por aquellos días era muy violenta a la hora de denunciar cualquier cosa que no se adaptase a sus rígidos esquemas. Así pues, se podría razonar con razón que todo aquello que criticasen con tanto encono y violencia merecía ser apoyado en una u otra forma. Y claro, después están los pormenores, como la CIA mete
esta corriente de arte, entre comillas, y la logra convertir en algo endemoniadamente grande y cotizado. Un cuadro de Jackson Pollock se puede vender ahora por 25 millones de dólares. Para mí no vale $1, pero no importa. Qué gran libro y qué gran hallazgo. Entender cómo es que, gracias a gente como Leo Strauss, el gran pensador de Chicago, Estados Unidos libró una guerra que empezó a ganar desde hace unos 30 años y que sigue ganando, la guerra de las ideas. Hay que darse cuenta de eso para darse cuenta de cuán colonizados estamos en muchos sentidos. Gonzalo Portocarrero escribió un libro importante que se llama Razones de Sangre. Y en Razones de Sangre cita a Pablo Macera, y la cita es esta: el Perú es un país resentido. Sus pobladores no solamente son, sino yo diría que deben ser todavía gente resentida, porque el resentimiento ocurre cada vez que hay un agravio que tú no puedes vengar. Este es un país con agravios apagados, reflujados, detenidos, sin resolución y sin venganza, y que deben ser vengados y resueltos. Qué frase, ¿no? El Perú es un país resentido. Lo decía Macera cuando trataba de explicar Sendero, el porqué de Sendero, de dónde venía la guerra milenarista, supuestamente milenarista de Sendero, que quería, desde sus orígenes, encarnar la rabia andina. Macera decía que el Perú se dividía en pizarros, como él, y antipizarros, que eran los que habían sufrido los vejámenes de la conquista, la colonia y la república tan parecida a la conquista y la colonia, ¿no? En fin, eso da una idea de la complejidad que somos, de lo indescifrables que somos a veces. Juan Gargurevich, nuestro amigo, escribió estas Historias de periodistas, en donde habla de Alfonso Tealdo. Y yo era muy joven, alguna vez lo fui, cuando entré al panel del programa de Alfonso Tealdo en la televisión, 1978, imagínense. Y mi carrera en la televisión empezó con él, con Alfonso Tealdo. Aquí hay digamos, un relato breve sobre la vida de Alfonso Tealdo, incluyendo sus miserias, ¿no? Fue un gran entrevistador, un tipo que sabía el secreto, sabía el secreto de la repregunta, y lo decía. El asunto es qué dices después. Pero claro, en los años 30 fue fascista. Alabó a Mussolini, creyó mucho, en fin, en la solución autoritaria, dictatorial y, digamos, socialistona del fascismo italiano, ¿no? Y se portó mal muchas veces, fue autor de una edición apócrifa de un semanario que se llamaba Jornada, que el dictador Odría había clausurado, y Tealdo se prestó a editar una versión apócrifa de Jornada, una versión apócrifa que favorecía a Odría, que había cerrado Jornada original. ¿Cómo haces eso? Bueno, miserias, ¿no? Pero Tealdo era un gran tipo y escribía como pocos. Y además hacía entrevistas que eran crónicas. No solo eran entrevistas, sino que también eran crónicas. Por ejemplo, acá hay un parrafito sobre una entrevista que Alfonso Tealdo le hizo
a Diego Rivera en México, al gran pintor mexicano, al marido de Frida Kahlo. Cruzo un jardín mal cuidado y subo por una escalera de caracol. Diego Rivera está comiendo y 3 mujeres le hacen compañía. Al verme, simula sorprenderse. Sin embargo, no se levanta del asiento. Rezos de ensalada, termos relucientes. El saldo del hambre sobre una mesa de aplicaciones cromadas. Desde la buhardilla en que me encuentro, puedo ver abajo el estudio del pintor. Muñecones contra la pared, caballetes, pinturas. El artista, corpulento, esférico, come lentamente y ese ritmo de las mandíbulas me hace suponerlo lleno de linfa. Una entrevista no es un espectáculo, debe haber soledad en el diálogo. ¿Qué hacen aquí estas 3 mujeres? Diego Rivera habla de los rayos cósmicos mientras su cuchara juega con crema y gelatina. Estoy a su lado y no me ve. Entonces me dice, prefiero tenerlo frente a mí. ¿Quiere usted un café? No, lo que yo quiero es un reportaje. Brillante, ¿no? Brillante, Alfonso. Y se han cumplido 10 años del comienzo, bueno, ya se cumplieron en junio, ¿no? Se cumplieron, 30 años, que estoy diciendo, 50 años, 50 años del comienzo del caso Watergate. Cuando detienen a estos 5 obreros, entre comillas, estos 5 operarios de la mafia republicana, ¿no? Que estaban justamente invadiendo la oficina del Partido Demócrata en los edificios Watergate de Washington. Pero lo que se sabe poco es cómo empezó todo. Y todo empezó cuando 2 periodistas del Washington Post, 2 periodistas menores, de locales, fueron a ver un caso porque les dijeron, oye, han allanado una oficina del Partido Demócrata, no se sabe quiénes son. Y entonces fueron a la corte, porque iba a haber ya una sesión. Y entonces dice así, este es el relato que hace nada menos que Ben Bradley, el director del Washington Post, justamente el director del Washington Post durante la época del Watergate. Y dice así, los periodistas que fueron eran Al Lewis, prototipo de reportero de sucesos, o sea, de policiales, que durante casi 50 años se encontró más a gusto entre policías que entre civiles, y Bob Woodward, exteniente de la Marina y uno de los nuevos chicos de la plantilla que había conseguido impresionar a todos por su capacidad de sacar historias allí donde era enviado. Lewis llegó al escenario del allanamiento en compañía del suplente del jefe de policía, sorteando a otros periodistas a los que la policía los paraba. Pasó todo el día en la zona, acordonada por la policía, llamando regularmente a la redacción con datos vitales. Woodward cubrió la lectura de cargos. Woodward, el que sería el gran Bob Woodward del futuro, ¿no? Se sentó en el banco de la primera fila y desde allí oyó a James McCord, uno de los detenidos, James McCord, susurrar, CIA. Así, susurrar, CIA. Cuando el funcionario encargado de leer los cargos le preguntó qué clase de empleado del gobierno retirado era, porque él dijo, soy empleado retirado del gobierno. ¿Dónde trabajó? Dijo, CIA. Y entonces a Woodward se le paró la oreja. Ahí empezó Watergate. Entonces relata Ben Bradley, bingo, no hay en el idioma inglés otras 3 letras que ordenadas de aquella determinada forma y pronunciadas en circunstancias similares puedan despertar tan rápidamente el apetito de un buen periodista como CIA. Y después encuentran
Y después, a última hora del día, en la sede central de la policía y tras haber cerrado la última edición, 10 periodistas trabajaban en diferentes aspectos de la historia. En su visita rutinaria a la policía de noche, pasada las 3 de la mañana, el periodista Jim Baczynski echaba un vistazo a algunos de los objetos encontrados en los bolsillos de los arrestados, incluidas varias agendas, en 2 de las cuales encontró el nombre de Howard Hunt, junto con la anotación CB, Casa Blanca. O sea, WH, ¿no? En inglés, White House. Y después ya vino todo. Pero así empezó, con un susurro, una oreja, inteligencia, meses de soledad, de investigación absolutamente incomprendida. El único diario era el Washington Post, que seguía y seguía. Nixon los hizo pedazos. El desprestigio en un momento dado fue total porque se equivocaron en varios momentos de la investigación, pero siguieron y siguieron. Y digo, caray, el periodismo de investigación en el Perú a veces se ha convertido en lo que te da la fiscalía, ¿no? El papelito, la cosita, la grabación. Vaya, qué bueno recordar esos tiempos, qué bueno. Me alegra ser periodista, me alegra este oficio maravilloso. Hasta el lunes.